Ejecutivo envió el viernes pasado a la Asamblea Nacional su quinto proyecto de ley económico urgente para incentivar el turismo y el empleo en este sector. ¿Cuáles son los puntos principales que contiene esta propuesta de ley? Se lo contamos en la siguiente nota. Es el quinto proyecto de ley que el Ejecutivo remite a la Asamblea bajo la figura de urgente en materia económica. La denominó Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo. La propuesta gubernamental busca crear incentivos tributarios que apunten a mejorar la conectividad aérea, atrayendo a nuevas aerolíneas para que operen en el país, con medidas para reducir aún más los precios de los pasajes aéreos y facilitar que las empresas turísticas no cierren ni afecten a los actuales empleos, estableciendo facilidades de pago de deudas que mantengan con el IES o el SRI. En un primer momento, en el legislativo, se considera que todo lo que se oriente a fortalecer el turismo es bienvenido. La parte de incentivos tributarios merecerá el análisis respectivo. Vamos a discutir, todavía es una ley que apenas acaba de llegar, vamos a mirar con cuidado cada uno de los planteamientos que hace el gobierno, pero en términos generales le digo, creo que está bien, creo que ese es uno de los sectores que más puede aportar al desarrollo económico. En el ámbito de los incentivos para la actividad aeronáutica, se propone, por ejemplo, la reducción del impuesto a la salida de divisas de aerolíneas nacionales e internacionales al 0% para que baje el costo de los pasajes y la reducción del recargo del 5% sobre el valor de combustibles y lubricantes de aviación en un monto de 1 punto porcentual al año. La norma plantea la eliminación de impuestos excesivos para la realización de festivales y conciertos, por ejemplo. Con la nueva Ley Económica Urgente de Turismo, reduciremos los impuestos a todos los organizadores de eventos para convertir a Ecuador en un país más atractivo para los shows más grandes del mundo. Formalmente, el análisis de este proyecto de ley no arranca en la Asamblea. El documento se encuentra en la Unidad Técnico-Legislativa que verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Javier Ceballos, Noticias 7. Y la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea tiene planificado para este viernes terminar el informe sobre la proforma presupuestaria 2024. Esta mesa legislativa recibió a delegados de varias autoridades del Frente Económico, quienes detallaron el contenido y alcances de los recursos contemplados en el presupuesto. En la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, explicó que los recursos que se recauden por concepto del IVA en el contexto de aplicación de la Ley para Financiamiento del Conflicto Armado Interno se otorgarán a los organismos de seguridad previo requerimiento de presupuesto. En la mesa parlamentaria, la autoridad económica aclaró que no se descarta que la entrega de recursos a las entidades de los distintos niveles de gobierno se ejecute previo análisis de su ejecución presupuestaria. La presidenta de la comisión, Natalie Farinango, espera tener listo para este viernes el informe que será puesto a consideración del Pleno para que, en un solo debate, realice observaciones o apruebe el monto asignado para el ejercicio fiscal del año en curso. Bueno, vienen sectores importantes, también viene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la CNCID, representantes de universidades, de organizaciones sociales, del IES, jubilados, que son actores que deben ser escuchados para tomar en cuenta las observaciones que presentaremos o no a la proforma presupuestaria. A los legisladores les llama la atención la disminución de presupuesto en ciertas carteras de Estado e inclusive de las universidades públicas. Pero no deja de ser curioso, por ejemplo, el tema de que no aparece el rubro de la Universidad Central. No sabemos por qué, tal vez habrá un error o algo similar. En el caso de nuestra provincia, pues apenas hay un incremento de $5,000 a la universidad pública respecto al 2023. Destacan que la mayor parte de dinero presupuestado esté dirigido a los ámbitos de seguridad, educación y salud. Y la expectativa es que con los nuevos ingresos que va a tener el gobierno, estos puedan ser empleados en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación y en temas de producción. El presupuesto de este año se estableció en $35.536 millones. Según el Ministerio de Finanzas, hay necesidades de financiamiento por el orden de los 11.000 millones, de los cuales 6.000 millones son los más urgentes por concretar. Javier Ceballos, Noticias 7. Dos aspectos que hay que volver a puntualizar dentro de esta proforma. Uno es que el precio del crudo para 2024 queda en $66,7, es lo que ha establecido la propuesta desde el Ministerio de Finanzas, pero además en cuanto al PIB, el Producto Interno Bruto, lo que buscan entonces es que sea un crecimiento para este año del 0,8%, pero para el 2027, porque va a ser un aumento gradual, debe ser del 1,8%. Esas son las cifras macroeconómicas que ha sacado entonces la cartera de Estado y que, como ya lo conocemos, se está tramitando en la Asamblea Nacional para su conocimiento.
Recordemos que en estos días entonces tienen que continuar con el trámite respectivo para este tipo de proyectos también. 7:08. En este mes, 4 niñas que estaban desaparecidas fueron encontradas sin vida en distintos puntos del país tras la activación de la alerta Emilia. Pero lo consternante de estos casos es que los principales sospechosos de sus muertes serían sus propios familiares. Dana Ramos, Briana y Génesis Campos, Aina Tambia. Ninguna de ellas superaba los 10 años de edad. Adultos pertenecientes a su círculo familiar íntimo estarían detrás de sus muertes. En febrero, las 4 fueron halladas sin vida en distintos sectores del país. El caso más reciente es el de Aina Tambia, una pequeña de 2 años que fue enterrada en el patio de su casa en el cantón Taixa, provincia de Morona, Santiago. Desde el 21 de febrero sus padres denunciaron la desaparición, pero el 25 de ese mes el olfato de un can la encontró. Su propia madre, Génesis Delia K., fue acusada de desaparición involuntaria con resultado de muerte y recibió prisión preventiva. La causa de su fallecimiento habría sido un trauma cráneoencefálico. Otro caso de conmoción, Dana Ramos, de 8 años y 15 días de febrero sin aparecer. Hasta que en un segundo rastreo en la casa de sus abuelos, un perro policía también la halló en la cisterna de la vivienda. La autopsia dice que murió por asfixia y los principales sospechosos son su padre y su prima, quienes primero la habrían raptado para cobrar una póliza de $25,000 a la madre de la menor. Las hermanas Briana y Génesis Campo Villarreal, de 3 y 10 años respectivamente, desaparecieron en octubre pasado, pero el 13 de febrero sus cadáveres fueron rescatados dentro de un pozo en Tulcán. El posible victimario sería Jonathan Goyes, procesado por femicidio y expareja sentimental de su madre, también asesinada. El aspecto común de todas estas vidas apagadas es que los presuntos autores estaban vinculados a las víctimas, vivían con ellas, las conocían bien. ¿Cómo es posible, ¿no?, que en el lugar en donde ellas más deberían sentirse seguras, que es sus hogares, sus casas, simplemente sobreviven, ¿no? Para la experta en temas de la niñez, Ibel Martínez, el acto de proteger a un niño es responsabilidad de todos los adultos. Yo digo, imaginémonos el infierno que deben estar viviendo niños, niñas y adolescentes, a merced de, no al cuidado de, sus agresores. Recuerde que la familia ampliada juega un papel muy importante, porque como los casos relatados, pueden existir miles de niños y niñas en el Ecuador que sufren un infierno similar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Es lamentable estas cifras y es lamentable también iniciar el día, pero es importante recalcar lo que dice incluso UNICEF que está sucediendo en el Ecuador. En el 2024 más del 640% aumentaron los asesinatos a niños menores de 9 años. Es una cifra que dice UNICEF es alarmante y es por eso entonces que nosotros presentamos incluso el análisis de estos expertos para poder tratar sobre todo las cosas dentro de casa, que es donde se produce el mayor número de abusos sexuales, de asesinatos de niños, niñas y adolescentes en el país. Para resolver esto dicen que se necesita de una triada: el Estado, la sociedad civil y las familias principalmente, porque como lo escuchamos en el reportaje, son niñas victimadas entonces, presuntamente victimadas por padres, madres, parejas sentimentales de sus progenitores, y lo grave, dicen entonces, es que la familia en este momento ha perdido esa institución de referencialidad, de protección que antes había hasta hace algunos años, y hoy en día viven un infierno los pequeños. Por eso es que dicen que es muy importante que se tomen acciones inmediatas en esta triada que les hemos mencionado, porque no nos olvidemos que el acto como tal de la muerte, del asesinato, es el final, la consecuencia final de una serie de acontecimientos y situaciones de violencia a la que son sometidos los pequeños, y que, como los que vimos en pantallas, lastimosamente estas 4 niñas que se encontraron sin vida en febrero, ¿cuántos niños más en el Ecuador? Y con tus cifras, Andrea, podemos tener una noción de cuántos niños más sufren algo muy similar.
Así es, ahora mismo hablamos de 4 pequeñitas que han sido asesinadas por familiares en este 2024. Y volviendo a las cifras, lo que dice UNICEF es que en el 2023 hubo 770 asesinatos de niños menores de 9 años. Esto a diferencia del 2019, en donde hubo 104. Por eso es la cifra tan alarmante, este porcentaje del 640% más de niños desde el 2019 al 2023. Sin duda alguna, la pandemia fue un detonante para la violencia intrafamiliar y estamos viendo los resultados de los problemas mentales y todo el conflicto interno dentro de las familias luego de la pandemia. 7:03 en Guayaquil, una patrulla militar sufrió un accidente de tránsito la madrugada de este lunes cuando perseguía a una persona en moto en medio del toque de queda. En el video difundido por las Fuerzas Armadas se observa parte de la persecución desde el interior de la patrulla hasta el momento donde fue impactado por un vehículo que se pasó la luz roja del semáforo en las calles Quito y Ayacucho, esto en el centro de la urbe porteña. El choque provocó que la camioneta institucional se volcara y 6 militares resultan heridos, así como una menor de edad que iba en el otro automotor cuyo conductor se fugó. Para cubrir este incidente acudieron camarógrafos de varios medios de comunicación a los cuales las autoridades solicitaron no realizar grabación del personal militar herido. Sin embargo, se registró un percance que fue aclarado por el comandante de operaciones navales. Habían 2 medios de comunicación ahí. En un inicio a los 2 medios les pedimos, por favor, que no filmen. No tenemos nada que esconder. Estas imágenes de un personal herido es desmotivante. 1, para el comandante, 2, para sus compañeros y 3, sobre todo para su familia, que le ven a su padre que está en la calzada, herido. No les golpearon. Se harán los correctivos, pero no fueron golpeados. Puedo aceptar, en las imágenes veo que sí se le tapa la cama. Y en otros temas, este martes está prevista que inicie la audiencia preparatoria de juicio contra 6 personas por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. En la diligencia, la Fiscalía va a exponer los elementos para que, de ser el caso, se llame a juicio a los supuestos sicarios que habrían participado en el atentado, esto el año pasado, y de los cuales de estos sicarios, de estos 6, 5 son de nacionalidad ecuatoriana y 1 es colombiano. Carlos Edwin L.A., alias del Invisible, habría sido el mentalizador del crimen y desde la cárcel de Cotopaxi habría coordinado al resto de presuntos asesinos. Recordemos que otros 7 procesados fueron asesinados en los últimos meses en cárceles de Quito y Guayaquil. Esta revelación fue por parte de Freddy Zarzosa, él es director de investigaciones policiales. Él había señalado que Carlos Edwin A., al que se lo denomina como Invisible, había sido uno de los principales mentalizadores. Es decir, el día que asesinaron a Villavicencio, a la salida de un mitin político, Carlos Edwin estaba preso en la cárcel de Cotopaxi, pero se presume que desde ahí, desde prisión, alias Invisible coordinó con los sicarios el asesinato. También habrá que esperar incluso las declaraciones, si es que así pues se da el día de hoy de alias Invisible, si hubo alguien que estuvo intelectualmente mandando todo esto a los sicarios y evidentemente desde la cárcel de Cotopaxi. Exactamente, porque él es Invisible, es quien coordina a los que integran el AMPA, como se denomina popularmente, pero sí, él tuvo que haber recibido una orden que todavía no se sabe de quién, con los intereses entonces de terminar con la vida. El autor Invisible y de ahí hacia los sicarios. Ese es justamente, así es el esquema que bueno, hoy entonces van a haber nuevos indicios. No nos olvidemos que el asesino, el autor material directo de la muerte de Villavicencio, también fue asesinado el mismo día que ocurrió este caso. Así es, Freddy Zarzosa también lo que decía es que el único indicio que hay de que alias Invisible se haya comunicado con los sicarios el día del asesinato de Fernando Villavicencio es del registro que tienen en su celular. Y eso es interesante y lo vamos a ver más adelante porque lo que quiere decir es que desde las cárceles, y en este caso desde Latacunga, los PPL, los cabecillas, tenían contacto directo con sus equipos en territorio. De hecho, una fuente policial nos comentaba hace poco que ahora que han inhibido completamente las señales telefónicas,
los integrantes de bandas que se encuentran en territorio ya no saben exactamente cómo traficar drogas o cómo realizar los diferentes operativos y actividades ilícitas porque tienen contacto cero con sus líderes, que sí permanecen ahora ya recluidos y completamente alejados y sin contacto con el exterior en las cárceles del país. Y además de esta audiencia preparatoria de juicio, la justicia también tiene en sus manos un habeas corpus que ha interpuesto alias Invisible. Él no quiere o quiere prevenir que se lo traslade desde la cárcel 4 de Quito, donde actualmente se encuentra, hacia otra prisión donde su vida podría correr peligro, ha dicho ya su abogado. Los otros 7, en total son 8 asesinados dentro del caso. 1 el día del asesinato mismo, valga la redundancia, el sicario, y otros 7 uno en la cárcel de El Inca y los otros 6 en la penitenciaría litoral en Guayaquil estos últimos meses.